Software Shop, la empresa líder en la implementación de herramientas analíticas y software especializado en Latinoamérica, le da la bienvenida a esta presentación. El día de hoy contamos con el acompañamiento de la instructora Dalila Ángel, magíster en sitios web y especialista en auditoría de sistemas, doctoranda en educación y estudios sociales, docente universitaria con 18 años de experiencia en diferentes departamentos y escuelas académicas, como el Departamento de Ingeniería, Departamento de Ciencias Básicas, Escuela de Economía, Escuela de Comunicación, Escuela Internacional de Administración y Marketing y Departamento de Estadística. Bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, les doy la bienvenida y les auguro pues obviamente en este espacio algo más pues espero, ¿no? Llegar con algo más de conocimiento, si es la primera vez que nos acompañan con la herramienta, digamos que presentarles algunas de las bondades, de las capacidades de la misma y si ya nos han acompañado, pues bueno, que podamos implementar en algo más, ¿no? Lo que venimos el día de hoy, digamos que a aportar en algo de lo que ya ustedes aplican con la misma. Muchas gracias, Lisa. Pues bueno, ya Lisa, digamos que lo comentó, lo que venimos a revisar el día de hoy con la herramienta, la parte de la graficación con SigmaPlot. Recordemos que nosotros ya venimos trabajando varios talleres, varios webcasts con la misma. Pues bueno, simplemente hoy la idea es que miremos cómo lo hacemos de forma más fácil, de forma más sencilla. La idea simplemente es, digamos que este es el primer webcast del año, pero que nosotros siempre tratamos en llevarlo, ¿cierto? Muy de la mano, muy alineado con lo que ustedes requieran en la especificidad y digamos que sí, en esas aplicaciones que obviamente se requieren dentro de la industria, dentro de la academia, dentro de la ciencia y dentro de las investigaciones que se requieren. Entonces, pues nuevamente bienvenidos, mil gracias por su compañía y pues yo creo que podemos entonces dar inicio. Me permito aquí entonces simplemente compartir mi pantalla. Voy entonces, creo que aquí ya estamos, ¿cierto? En la herramienta. ¿Me confirmas, por favor, Lisa? Correcto, Dalila. Bien, mil gracias. Bueno, entonces nosotros sabemos que SigmaPlot, ¿cierto? Siempre hace de una forma muy fácil, muy sencilla la presentación de gráficos de calidad y que nosotros en ese sentido hacemos también sus publicaciones muy sencillas y que siempre digamos que una de las bondades y que las he utilizado muchísimo es eso, es la publicación que nosotros podemos hacer de las tablas, de las hojas, de las migraciones, bueno, y en ese sentido de la graficación a lo que nosotros estemos realizando. Obviamente mediante todo este análisis que nosotros hacemos y de estas herramientas de presentación que nos permite la herramienta. SigmaPlot pues ofrece simplemente numerosas opciones científicas, tales como por ejemplo las barras de error, la parte de líneas de regresión, los intervalos de confianza, las escalas de los ejes técnicos, las curvas de ajuste no lineal y una hoja de datos para el manejo de datos de gran alcance. Si bien nosotros digamos que con esta revolución industrial 4.0 tenemos obviamente que hablar, digamos que de la ciencia de datos y no solo de eso, sino también del Huge Data, pues son herramientas que nos permiten el gran manejo de todos estos datos. Entonces, y el análisis obviamente de los mismos. Bajo SigmaPlot, la creación y la edición de estos gráficos es mucho más fácil, simplemente al hacer clic en una pestaña y crear la gráfica, pues se selecciona el tipo de gráfico. Nosotros, por ejemplo, en esta ventana de inicio, que es nuestro Quick Start, presentamos entonces el Open Notebook, ¿cierto? Y tenemos aquí el Create Graph. Miren que acá de una vez él nos abre prácticamente su corazón, que es la graficación, y nos dice, miren lo que les ofrezco. Les ofrezco los gráficos de 2D, los gráficos 3D y toda la implementación y toda mi gamificación, ¿cierto? Todo este abanico de opciones que le ofrezco para el desarrollo de sus análisis de datos gráficos. Entonces, allí nosotros tenemos lo que les acabo de hablar, por ejemplo, los básicos, los de
scatter de líneas, los polares, radar, de vector, los de 3D, los de contorno. Bueno, nosotros acá tenemos más de 100 gráficos para poder implementar. Tenemos entonces, por ejemplo, acá, cuando nosotros abrimos nuestro notebook, me encanta esta parte porque nos hace como una escala de tiempo, donde, bueno, digo yo escala, ¿cierto? Donde esos avances y donde nosotros estamos, ¿cierto? En ese mapa de carretera. Entonces, sencillamente, ¿cierto? Acá nos está mostrando, bueno, Sigmaplot 15, 15.1, 15.5, el Pro, el Cloud, que digamos que está muy a la vanguardia con lo que nosotros ahora pues estamos manejando. Sigmaplot ofrece, entonces ya lo había dicho, gráficos en 2D, en 3D dimensiones, cartesianas, XY, XYZ, obviamente, y así como gráficos circulares y polares. Los estilos de gráficos determinan cómo los datos pueden ser representados, los estilos disponibles dependen del tipo de gráfico seleccionado, y Sigmaplot cuenta con la herramienta asistente de gráficos, la cual convenientemente muestra todos los estilos de gráficos disponibles asociados a los datos. Bien, entonces nosotros tenemos esta ventana, nuestro Quick Start. La primera vez que nosotros inicialicemos el Sigmaplot, pues vamos a tener esta ventana. Bien, entonces el, el, la primera vez entonces vamos a presentar esta ventana. Siempre, cada vez que nosotros queramos, pues la vamos a tener. Si no, pues simplemente que nosotros le podemos decir que pues al inicio, por favor, no nos la muestre. Ya pues obviamente a conveniencia nuestra, pues lo hacemos o no. Si nosotros ya sabemos que pues la mayoría de veces en nuestras tareas siempre tenemos que traer datos desde Excel o siempre creamos nuestro notebook o tenemos que crear nuevos notebook o bueno, o queremos siempre, o lo que primero que hacemos siempre es crear nuestras gráficas, de acuerdo a nuestra labor, a nuestras investigaciones, pues nosotros dependemos de ello, entonces pues simplemente habilitaremos o no, ¿cierto? La ventana. A mí me gusta más dejarla, ¿cierto? Digamos que por temas académicos. Acá entonces le digo, ok, y entonces ya creo mi notebook, mi primer libro de trabajo. Acá entonces él me va a mostrar unos tips. Entonces, ¿cuál es el siguiente tip? ¿Y cuál es el siguiente tip? ¿Y cuál es el siguiente tip? Entonces, ahí nosotros podemos también diariamente conocer algunos tips de la herramienta que él me puede decir, mire, tenemos esto en graficación, mire que las hojas de cálculo, mire que usted puede hacer esto. Entonces, ciertos atajos que también nos pueden ayudar en cuanto al manejo de la herramienta. Bien, entonces acá nosotros tenemos ya, digamos que nuestra hoja de trabajo, nuestro Sigmaplot ya obviamente para su manejo. Y aquí entonces, pues, digamos que ya tenemos nuestro Notebook Manager. Acá en la parte izquierda, recordemos que acá es como si nosotros tuviéramos nuestro explorador de proyecto, que sería entonces acá donde nosotros vamos a embeber, ¿cierto? Todo lo que nosotros pues tengamos dentro, si tenemos graficaciones, si tenemos acá pues ya los reportes, el notebook, los datos pues van a estar contenidos en ellos y acá pues muy importante algo de las propiedades, ¿cierto? De ese resumen de la información de los datos. Muy importante, por ejemplo, la fecha de creación y de modificación. Muchas veces, pues nosotros estamos modificando diariamente archivos y necesitamos eso, el logueo de saber cuándo fue la última modificación o quién lo está modificando. Entonces, pues allí nosotros inmediatamente podemos visualizar esos cambios. Tenemos acá también la galería, ¿cierto? Digamos que de estos... bueno, and templates, que son estas, bueno, ¿cómo decirlo? Cuando nosotros hacemos como los wizards, ¿cierto? Que son los, en ese momento se me va la palabra, pero que son, más adelante que me voy a acordar de la palabra, cuando nosotros simplemente queremos como hacer, digamos que esas macros, ¿cierto? Inmediatas de cualquier gráfico, ¿cierto? La plantilla entonces acá nosotros lo podemos hacer, ¿cierto? Entonces van a aparecer aquí ciertas plantillas.
Vamos a aprender a hacer una muy pequeña hoy, una muy básica, que me parece que es bien interesante en la medida en que nosotros, pues, digamos que si utilizamos la herramienta, ¿cierto? Y nosotros nos casamos con un tipo de graficación, o sabemos que la alta gerencia o los que toman decisiones, o si nosotros somos los que estamos en esa alta gerencia, nos conviene ese tipo de graficación para cierto tipo, vuelvo y repito, de decisiones, pues, ¿por qué no tener ya nuestra plantilla, cierto, de gráfico y aplicarla? Entonces, me parece que es bien interesante, o para ciertas investigaciones, ¿no? Que no todos los gráficos nos aplican. Tenemos entonces nuestra hoja de trabajo, ¿cierto? Que se presenta al lado derecho, y tenemos aquí en la parte superior la parte de los menús. Sensibles, obviamente, a lo que nosotros estemos trabajando. Si nosotros estamos en la parte de la graficación, entonces acá tenemos, por ejemplo, la página de gráfico, algo novedoso que nosotros tenemos y que digamos que no estamos casados solamente con clic derecho, sino que también desde la parte superior podemos modificar nuestro gráfico. Si bien, ¿cierto? No todos tenemos la misma habilidad, digamos que en movimiento de mouse, o simplemente o nos conviene más, digamos, ese trabajo, pues digamos que existen varias rutas para poder modificar datos, para poder modificar gráficos, para poder llegar, ¿cierto?, a estos puntos de modificaciones y de propiedades de lo mismo, de la graficación o de datos o de lo que estemos implementando. Eso es novedoso, digamos que, por ejemplo, aquí en Object nosotros teníamos unas un abanico de posibilidades para poder embeber objetos, pero acá entonces nosotros ya tenemos la parte del New Object, y allí pues entonces se van a desplegar las opciones que tenemos para simplemente traer los objetos. Lo mismo sucede, por ejemplo, acá cuando nosotros hacemos el report. También tenemos la parte de insertar nuevo objeto. Algo novedoso también, digamos que en ese sentido, con los objetos. Entonces, estamos aquí en Graph Page, en la parte de análisis, que nosotros pues ya lo veníamos trabajando. Como siempre, nosotros pues tenemos aquí algo novedoso también con la parte de la graficación, del análisis gráfico y también de los histogramas. Entonces, allí simplemente, pues, digamos que es revisar esa parte de las regresiones, de los histogramas y de los análisis gráficos. Siempre en cada versión, pues, Sigmaplot trata de hacer alguna novedad, ¿cierto? O de acuerdo, pues, a estas opciones. Tenemos acá la parte del report, del reporte, que acá en Sigmaplot es una característica bien particular en cuanto a este análisis de reporte, pues bueno, los resultados. A mí me parece que es muy digerible, muy sencillo de analizar. El reporte no es tan complejo. Él bota un reporte que uno lo lee y es fácil de entender. Entonces, viene con nuevas, digamos que, obviamente, digamos que mucho más sencillo para trabajar. Vuelvo y le repito aquí lo del insert, algo también novedoso. La parte de herramientas, como nosotros sabemos, pues aquí viene la parte de farmacología, vienen las herramientas de graficación, viene Rock, por ejemplo, que ya pues se viene trabajando desde la versión 12.14. También tenemos aquí las herramientas de Office para insertar gráficos en Word, en PowerPoint, para hacer un proceso en Excel. Entonces, miren que acá no es una herramienta tan cerrada, sino que pues lo que pretende, ¿cierto?, es divulgar, es expandir, ¿cierto? Entonces, muy bondadosa también en ese sentido. Si bien nosotros también manejamos otras hojas de cálculo, pues ¿por qué no traerlas aquí para poder analizar, para poder generar reportes, para poder realizar esos análisis gráficos que necesitamos realizar? Y miren que también viene muy aplicado. Entonces, aquí pues simplemente es lo que se requiera, lo que se necesite para trabajar. Vienen las macros, entonces, que es un tema que hemos trabajado también en diferentes webcasts, la parte de las macros.
Bien, digamos que nos gusta mucho el tema de las macros aquí en SigmaPlot, lo hemos trabajado varias veces y pues bueno, si gustan pues algún tema de macros, pues simplemente sería que nos dejaran como por el chat el tema. Bien, y el tema de la ayuda, algo también muy novedoso en las últimas versiones, el tema de la ayuda en Sigma sí ha evolucionado. Ha evolucionado algo que se ha vuelto muy amigable con nosotros, con los usuarios. No, antes era un poquito más cerrada el tema, ahora sí es mucho más abierto, ahora sí, mire, está la guía de usuario, antes nos tocaba desplegarlo, ahora sí está ya más expuesto, la parte estadística, la parte de las, de las transformaciones y regresiones, viene pues muy detallada. Entonces, muy sencilla también para entender. Miren que viene aquí pues todo un contenido de la ayuda y allí nosotros podemos hacer un seguimiento si lo requerimos. Entonces, es una herramienta muy sencilla de utilizar, es una herramienta que nos colabora mucho como usuarios y pues obviamente a lo que obviamente necesitemos aplicar, pues vamos a encontrar, digamos que mucho apoyo. Vamos entonces, digamos que en ese sentido, pues a revisar algunas cosas, por ejemplo, del tema, por ejemplo, de la graficación. Nosotros, por ejemplo, algo muy sencillo, muy sencillo, vamos a introducir unos datos, por ejemplo, en columna. Nosotros podemos tener aquí A, B, C y D para mostrar simplemente un gráfico. Y aquí nosotros al frente podemos tener nuestros datos, entonces puedo tener, por ejemplo, el 2, el 6, no sé, el 3, el 2 y un 3. Muy sencilla la graficación para la selección de datos. Simplemente lo que nosotros tenemos que hacer entonces acá, por ejemplo, para escribir acá un título a la columna, aquí le digo que esto es X y aquí le digo la selección y le digo que esto es Y. Sencillo. Y acá para eh, poder entonces ya graficar, entonces voy a seleccionarla. Acá lo que yo puedo hacer es seleccionar. Y aquí, por ejemplo, le digo Create Graph, voy a barras y aquí le puedo decir que cree acá XYPair, le digo siguiente, acá le puedo decir finalizar y aquí me crea la gráfica. Él acá tiene pestañas donde yo me puedo, ¿cierto?, desplazar, donde no necesariamente tengo que estar ventana a ventana, sino que acá pestaña y pestaña. De todas maneras, también puedo organizar mi ventana a mi gusto, como pues me sienta mucho más cómodo, cómoda al trabajar. Acá me encanta lo del doble clic para las propiedades, pero como yo les decía ahorita, también acá tengo el Graph Page. Entonces acá yo puedo seleccionar, por ejemplo, para darle un color a la gráfica, lo puedo hacer. Entonces acá en herramientas le puedo decir que lo cambie. Puedo ampliar un poco esta gráfica. Por ejemplo, de esta manera también lo puedo hacer acá con el zoom y puedo darle un color a cada uno de mis barras. Entonces acá, por ejemplo, esta que sea de un color, esta que sea de otro color. Igual, digamos que nosotros tenemos unas propiedades mucho más avanzadas, por ejemplo, para que sea, se vea, por ejemplo, un tema como el rainbow, para que coja pues diferentes colores. Depende de lo que nosotros estemos trabajando, por ejemplo, algo ternario, algo ya, digamos que algo en materiales o ya más específico. Acá nosotros podemos manejar lo que es ya el tema de los títulos, del título del gráfico, de los ejes, acá el título, las escalas, pero es de esta manera como nosotros podemos realizar de una manera muy sencilla, muy fácil, un gráfico. Muy sencillo. Y lo podemos tener, por ejemplo, acá yo puedo decirle a él que me lo migre, que me lo lleve o que me lo cree como un PDF. Entonces acá, por ejemplo, yo puedo decir primer gráfico y le digo que lo guarde. O, por ejemplo, nosotros que presentamos a veces mucho hacemos presentaciones así en PDF o simplemente que nos parece mucho mejor.
Y acá. Ahí lo voy a permitir. Ok. Pues ir aquí aquí al escritorio. Permítame un segundo. Mientras Dalila retoma, les recuerdo a nuestros asistentes que la grabación de esta presentación la podrán encontrar la próxima semana en nuestra página web. En este momento acabo de enviar la información en el chat. Allí también van a poder encontrar otras presentaciones relacionadas que se han hecho con este software. Entonces los invitamos a que nos visiten en la página. Y si desean información adicional sobre el licenciamiento, capacitación en este software, también nos pueden escribir a través del correo electrónico que estoy dejando en el chat, que es entrenamientos@software-shop.com. Muchas gracias. Los dejo nuevamente con Dalila. Gracias, 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 Lisa. Bien, aquí ya tengo la previsualización, entonces le voy a decir ok, listo nuevamente. Y acá entonces, creo que lo guardé acá, gráfico. Bien, y aquí entonces ya lo tengo como PDF. Algo muy sencillo, muy sencillito y ya lo llevé a PDF, así mismo lo puedo llevar a un PowerPoint, a un slide, o lo puedo llevar entonces al Word para poder seguir editándolo. Nosotros tenemos, digamos que las celdas de hoja de cálculo, de entre las columnas y filas, pues son ajustables y es capaz de contener hasta 16 dígitos significativos, colocar etiquetas, colores y patrones de relleno a nuestro gusto, pues digamos que a lo que nosotros estemos trabajando. SigmaPlot también, digamos que utiliza unos estándares de comunicación, de automatización para crear y abrir libros de Excel dentro de SigmaPlot. Esta funcionalidad permite ejecutar transformaciones, llevar a cabo las pruebas estadísticas y gráficos de datos almacenados en hojas de cálculo de Excel. Esta es, digamos que una de las potencialidades de esta herramienta, poder embeber Excel a SigmaPlot. También, digamos que en la parte de estadística, SigmaPlot ofrece una gran variedad, ¿cierto?, de estas pruebas estadísticas utilizadas con frecuencia para analizar los datos, incluyendo un asistente que nos guía a través del proceso de selección de la prueba que nosotros necesitemos utilizar. Los informes detallados se proporcionan en un formato, como lo dije anteriormente, muy fácil de leer e incluyen esas interpretaciones que, digamos que esos resultados. Y también se proporcionan unos resultados gráficos. Las líneas, por ejemplo, de regresión lineal con intervalos de confianza y predicción, las barras de error gráfico para gráficos de las medidas de las columnas, por ejemplo, también ejecutar un emparejado y no emparejado, pruebas entre columnas de hoja de cálculo que también, digamos que podemos utilizar, histogramas para calcular y trazar distribuciones de conjuntos de datos. Nosotros también podemos cambiar el tipo de letra, el tamaño y el estilo de cualquier texto y cambiar el color para el tipo de línea, es decir, hacer nuestros gráficos mucho más profesionales. Cada gráfico, pues también nosotros podemos agregarlo a la galería, que era lo que yo les estaba comentando ahorita. Entonces, por ejemplo, tenemos este gráfico acá, ¿cierto? Y simplemente yo lo voy a arrastrar, perdón, y lo voy a dejar aquí en mi galería de gráficos. Bien, este lo voy a dejar aquí. Bien. Y acá, entonces, ya nosotros, teniéndolo allí, entonces guardamos, ¿cierto? Este gráfico de la galería. Acá voy a guardar mi notebook. Bien, entonces voy a seleccionar los mismos datos y aquí voy a colocar, por ejemplo, F y voy a colocar acá un 7.
Voy a crear entonces acá una nueva página de gráfico. Entonces acá voy a ir a nuevo. Acá le digo Graph Page y le digo OK. Entonces aquí, sí. Bueno, acá, decir acá, y me ubico acá, en Graph Page 2. Tengo mis datos, acá tengo mi Graph Page 2, ¿cierto? Y estando allí en este Graph Page, voy a seleccionar entonces acá las dos columnas de datos. Voy a hacer acá clic acá. Acá le digo que no. Acá está hoy. Entonces acá cuando le digo que no, voy a seleccionar entonces mis datos. Y aquí ya lo crea. Acá ya lo tengo creado. Entonces miren que aquí ya me creó con F, ¿cierto? O sea, ya me modificó el dato. Me modificó la gráfica, perdón. Entonces tengo A, B, C, D, E. Antes lo tenía con hasta E y lo que hice fue modificar a F. Entonces simplemente lo que hice fue modificarlo, creé la gráfica, ¿cierto? Un nuevo graph page y lo que hice entonces ya fue graficarlo. Entonces de esa manera yo ya tengo acá considerado dentro de mi Graph Gallery, dentro de mi galería, un gráfico creado. Bien, eso es lo que nosotros entonces tenemos allí como, digamos que esos gráficos inmediatos que nosotros podemos crear. Bien, ahora entonces nosotros vamos a importar algunos datos de Excel, vamos a crear unos diagramas de barras de error, vamos a agregar una segunda gráfica, modificar las gráficas superpuestas, vamos a cambiar anchos de la barra y las alineaciones, vamos a añadir un segundo eje, también vamos a agregar una tabla, vamos a hacerlo. Vamos a importar otras figuras, vamos a insertar algo de imágenes prediseñadas y vamos a producir un archivo gráfico. Bien, acá entonces simplemente le voy a decir que necesito un nuevo y le voy a decir que necesito un nuevo notebook. Acá entonces lo que voy a hacer es que vamos, entonces, acá, worksheet, ¿ok? Listo, estando allí, entonces voy a ir a import file, entonces acá le digo import, file import y le digo file import. Y aquí en este archivo entonces voy a traer mis datos que son este iris 2 y le voy a decir abrir. Acá le voy a seleccionar la hoja que es hoja 1 y le digo que lo importe. Estos datos yo los tengo en Excel y los estoy trayendo desde allá a mi hoja en Sigmaplot. Entonces, acá lo que nosotros tenemos en estas tablas, pues se muestran unos datos para investigar si una especie de flor puede explicarse razonablemente teniendo presente la longitud y el ancho de los pétalos y los sépalos, un ejercicio muy clásico dentro de la estadística. Bien, estando allí, entonces lo que vamos a hacer es que voy a seleccionar primero mis tres, voy a cerrar acá, bien, voy a seleccionar mis primeras tres columnas. Entonces, especie, longitud del sépalo y la anchura del sépalo. Y voy a entrar aquí a Create Graph. En Create Graph, entonces, voy a crear un gráfico 2D. Entonces, acá voy a crear una barra, acá, y voy a crear una gráfica de barra, acá, agrupada, acá. Entonces, un error bars, la creo y entonces voy siguiendo mi asistente. A mí me parece que el asistente colabora, obviamente. Esa asistencia para el usuario es necesaria. Digamos que los que no somos eh, muy diestros en ciertos temas, sí nos ayuda. Si bien, digamos que muchos manejan el tema de la estadística y cierto que por allí es muy sencillo y ahí los temas, cierto, que se van como muy,
muy rápido. Para muchos no, o para muchos los temas, por ejemplo, de polares, para nosotros es muy, muy fácil, algunos en su rigurosidad matemática, pero para para otros no. Entonces, es bien sencillo porque pues, el asistente nos va diciendo y nos va explicando. Entonces, a mí me parece bien interesante en términos también académicos. Entonces, digamos que podemos explorarla en ese sentido cuando nosotros la manejamos chévere, muy, muy interesante también. A veces al final de los asistentes, cuando le podemos dar reporte, a veces no es que nos va a generar un reporte externo o una nueva página con un reporte, no. Nos bota una nueva ventana con un reporte y después close, ciérrela. Simplemente es como un reporte visual, ¿cierto? Como un what you see is what you get y lo ocultas y listo. Si tú quieres generar el reporte, pues obviamente vas, generas el reporte y listo, le dices que lo imprime. Pero a mí me parece bien interesante, ¿cierto? Cuando yo no quiero que se incluya ciertas cosas en el reporte, pero necesito verlas o simplemente que me las enseñe. Entonces, bien interesante, digamos que en ese sentido, la herramienta también. Acá entonces tenemos ya el asistente, aquí le digo que sí, worksheet columns, y aquí le voy a decir que necesito que sea por by category. Bien, acá. Le voy a decir siguiente. Y acá ya, pues, digamos que solo hay un formato de datos para este tipo de gráfico, que es la categoría y ya está seleccionado por nosotros. Entonces aquí le vamos a dar siguiente. Bien, acá entonces ya están seleccionados pues mis datos debido pues a que ya hemos seleccionado los datos. Yo lo que hice al inicio fue seleccionarlos. Es decir, nosotros podemos seleccionar los datos y graficar, ¿cierto? O hacer nuestro análisis. O podemos empezar a hacer el análisis y después seleccionar los datos. En este sentido, digamos que en este contexto gráfico. Entonces acá le voy a decir finalizar. Listo. Y ahí tengo entonces mi primer gráfico, que el primer gráfico está dado es con los sépalos. Bien, con los sépalos. Acá entonces lo que vamos a hacer nosotros es agregar un segundo gráfico. Entonces, ya que tenemos este primer gráfico de barras de los datos de sépalos, pues vamos a añadir otra con los datos de pétalos. Entonces, seleccionamos el gráfico o lo podemos hacer desde acá. Lo que podemos hacer es seleccionar el gráfico. A veces, vuelvo y les repito, a veces con el mouse o a veces, digamos que un control A o un command A, también lo podemos hacer para, digamos que no entrar allí con este tipo de, digamos que de eventualidades que pueden pasar y que nos pueden llegar a estorbar. Clic derecho y aquí le decimos Add New Plot. Adicióneme un nuevo gráfico. Allí entonces le vamos a decir que adicione un vertical bar chart. Miren que él ya lo intuye, le decimos siguiente. Y acá entonces le decimos, él ya lo selecciona, me dice, bueno, pues barras de error agrupadas, ya aparece como el estilo del gráfico. Después me dice por categoría media, aparece como ese valor de símbolo. Le digo siguiente, ya me dice el formato. Entonces ya al llegar aquí, añadir los datos, entonces ahí sí ya vamos a añadirlo. Entonces le decimos que añada especies, que añada el pétalo y que añada el pétalo, ¿sí? El ancho y aquí ya la longitud. Bien, ahí le voy a dar finalizar. Y ahí ya tengo el gráfico, ¿sí? Ahí ya lo tenemos de barras agrupadas que aparecen en la misma página, solo que están trazados uno encima del otro. Lo primero que voy a hacer entonces es seleccionar uno de los gráficos acá. Me encanta aquí Graph Page. No sé por qué ya me casé de acá con la herramienta del Graph Page. No sé si soy de las antiguas generaciones que me gusta ver todos los iconos de una vez y que me los despliegue todos. Saber qué es lo que yo puedo explorar dentro sin tener el clic derecho o todo, digamos que muy comprimido en vez de extraer y ver si comprimido todo lo que atañe.
Acá entonces, miren que ya empezamos a ver, ¿cierto? Lo que está superpuesto dentro de los gráficos. Modifiquemos entonces este gráfico. Vamos entonces a la barra de herramientas acá. De nuevo entonces vamos a pintar, por ejemplo, este que está aquí en la parte superior. Le voy a dar un color, por ejemplo, este simplemente es para que se vea. Sé que la colorimetría no me ayuda mucho en este momento. Vamos entonces a hacer el cambio en el gráfico. Entonces vamos a ir a las propiedades del gráfico. Entonces, otra forma, sé que lo podemos hacer. Y aquí está Graph Properties. Bien, entonces acá ya ingresamos. Entonces voy a ir a mi gráfico 2, y aquí lo selecciono. Y estando allí, entonces voy a ir hasta Bar Width. Acá lo que voy a hacer es, voy a modificar el espesor de la barra. Acá lo voy a dejar al 100%. Y aquí voy a dejar el espacio de los grupos, lo voy a dejar al 40%. Y el estilo, la alineación, perdón, aquí la alineación, sí lo voy a dejar uniforme, y aquí la alineación la voy a dejar a la derecha. Entonces miren ya cómo se empieza a mover todo mi gráfico. Voy a ir al gráfico 1, entonces miren que acá simplemente lo selecciono y acá lo voy a dejar es al lado izquierdo. Y miren que ya se modificó. Acá podríamos entrar a revisar un poquito más de nuestras propiedades. Acá lo que voy a hacer es ampliarlo un poquito más. Acá ya voy a entrar a darle un color que resalte. Bueno, digamos que de esta manera para no extendernos tanto en la propiedad. Eso digamos que acá, voy a revisar acá un momentico. Selecciono. Y quedó uniforme y quedó right y plot 1. Quedó uniforme y quedó left. Acá voy a disminuir un poquito. Ok, acá entonces al 100, acá también dejémoslo al 40. Mucho mejor porque pues para que queden unidas las barras. Bien, así podría entonces quedar nuestro gráfico. Pero como lo dije en esta segunda práctica, pues vamos a añadir un segundo eje. Vamos entonces aquí a Graph Page y acá entonces vamos a adicionar los ejes. Acá en la parte de Manage Plots vamos a darle a adicionar ejes. Bien, acá voy a seleccionar mi gráfico 2, mi plot 2. Voy a decirle siguiente. Aparece entonces acá el nuevo eje, ¿cierto? Entonces aparece right offset, o sea, derecha, izquierda. Y entonces acá lo que voy a hacer es que lo voy a dejar como right y le digo finish. Acá, si bien pues no, digamos que no tiene mucho sentido el eje, pues vamos a seleccionarlo nuevamente. Entonces aquí vamos a ir a la escala, aquí scaling. Voy a darle en Start 0 y aquí le voy a decir 78. Listo. Y nuevamente reviso la gráfica y ahí entonces miren que acá ya le creo el eje. Entonces, muy sencillo también esa creación de los gráficos. ¿Cómo nosotros podemos hacerle zoom a la página? Entonces, miren que acá nosotros pues ya podemos entrar de esta manera. Acá
perdón, acá pues podemos empezar. Bueno, digamos que esta lupa a nosotros nos ayuda mucho en cuanto a la visualización también de datos. Zoom al 400, al 200, al 100, al 50, full screen, ¿ok? Toda la página. Y también nosotros podemos hacer zoom page width. ¿Bien? Acá voy a subir un poquito de esta gráfica. Acá voy a colocar un título. Listo. Acá tengo entonces ya. Bien. Y lo que voy a hacer es que voy a traer un objeto. ¿Sí? Muy sencillo también, no es necesario, digamos que hacerlo desde el object, lo podríamos hacer desde el object si tenemos un tipo de reporte. Acá lo que voy a hacer es este reporte que yo tengo acá en un Excel. Perdón. Tengo un reporte en Excel y lo voy a llevar al Sigmaplot. Entonces acá lo que hago es que lo traigo, lo copié y lo pegué. ¿Sí? Entonces acá tengo el reporte ya generado, digamos, no lo tengo que hacer así, digamos, solo estoy presentando, es un objeto como una imagen que podemos tener dentro del gráfico, ¿no? No es que el reporte no lo genere, sí lo genere. Creo que no voy a alcanzar a hacer la siguiente práctica de reporte, pero sí lo podemos generar, obviamente como digamos que lo hablábamos anteriormente, que es súper digerible, muy fácil de entender, fácil de leer para aquellos que no somos como muy dados a ciertos temas, digamos que de rigurosidad digamos que en la matemática. Entonces, acá nosotros, por ejemplo, ya tenemos algo, acá lo voy a decir, ok, nuevamente, acá lo que voy a hacer es que lo voy a llevar, por ejemplo, a crear un PDF, no sé, acá le voy a decir flor colombiana, para que lo guarde. Le digo, ok, también lo puedo llevar a un PowerPoint, a un Word. Y aquí lo tengo. Entonces, noten cómo es muy sencillo, por ejemplo, para la parte también de publicaciones, si se requiere, ¿sí? De llevar, de hacer, de poder ajustar nuestros textos y nuestras gráficas. Obviamente, ya pues lo que se requiera, si lo estamos manejando en cualquier procesador de texto, lo podemos llevar y lo podemos ajustar. Bien, eso sería, digamos, que en cuanto a esa parte de el manejo de Excel a la herramienta, muy sencillo, a un objeto, también llevarlo a Sigmaplot. Como, por ejemplo, teníamos un gráfico, embebimos otro gráfico, cómo los ajustamos dentro de la herramienta. Hagamos un ajuste de curvas muy sencillo también. Voy a entrar nuevamente aquí a la herramienta y entonces acá voy a importar un archivo. Entonces acá le voy a decir new, es decir, worksheet, ¿ok? Y aquí ya lo crea. Entonces voy a traer acá nuevamente, como le hice ahorita, le voy a decir un file import, y aquí voy a traer este binding. Y acá solo que traiga la hoja 1 y le digo que lo importe. Y tenemos los datos, entonces ahí ya pues selecciono todas mis columnas y voy a hacer un gráfico de dispersión simple. Voy a ir a Create Graph
acá hago el, el gráfico de dispersión. Voy a hacer un sample scatter error bars. Simple. Y acá entonces ya lo que yo le digo es el símbolo, ¿cierto? El valor del símbolo. Entonces acá le digo un row means. Le digo siguiente. Acá le digo siguiente. Y finalizar. Y tenemos entonces nuestro gráfico, ¿cierto? Acá. ¿Ok? Vamos entonces a hacer el ajuste de curva. Entonces vamos a hacer clic en uno de los puntos de los datos. Clic derecho. Y acá le voy a decir curve fit. Acá entonces lo dejo como la hipérbola. Y le digo que quiero, pues ya aparece, digamos que el asistente de regresión, entonces pues existe ahí la gran variedad de ecuaciones que están disponibles, además de encontrarse ordenadas según las categorías. En ecuación, ya tenemos entonces aquí la categoría de la ecuación que es hipérbola y le vamos acá a dar en single rectangular de 2 parámetros, acá está, y vamos a guardar, ¿cierto? Los resultados en un informe y vamos a darle aquí siguiente. Acá nuevamente clic siguiente. Acá es donde me aparece a mí digamos que algunos resultados. Miren que aquí me aparecen las iteraciones, me aparece la tolerancia que es satisfactoria, me aparece en ese caso ya me dice que la parte de los valores, la desviación estándar, las dependencias, los parámetros, pues son satisfactorios. Acá le digo siguiente. Acá selecciono los resultados, entonces ahí esos resultados voy a seleccionar de parámetro, de predicción y los residuales. Y le digo aquí que cree el reporte. Entonces le digo siguiente. Le digo siguiente y finalice. Y ahí entonces ya me crea la curva. Pero miren que aquí ya me crea a mí el reporte. Entonces ahí ya es donde nosotros podemos entonces entrar a analizar ese reporte. Obviamente, vuelvo y repito, en la rigurosidad, ¿cierto? De la matemática, entonces tenemos aquí la parte del coeficiente de desviación estándar, tenemos acá AR, tenemos R square, tenemos el ajuste, tenemos la parte de la regresión no lineal, tenemos la ecuación de la hipérbola, tenemos el test de normalidad, tenemos a Shapiro-Quay, tenemos a la parte bueno, AP, el nivel de significancia, tenemos la variación, bueno, allí tenemos las medidas, la frecuencia, bueno, tenemos varios, digamos que acá nos está apareciendo ya la descripción, ¿cierto? Y pues obviamente un análisis que era lo que yo les decía, que pues muy sencillo de analizar. Miren acá en la parte de las observaciones, cómo nosotros podemos entrar y simplemente revisarlas, ¿cierto? Las pruebas de estadística, entonces también cómo podemos entrar y revisarlas. Muy sencillo, algo bien interesante. Miren que acá cómo me analiza, cómo me suaviza, cómo me da alcance, ¿cierto? A esta gráfica, cómo pasamos de, miren acá los resultados de la predicción residuales y acá cómo nosotros veníamos de trabajar de una gráfica, dos gráficas, insertar un objeto.
tener un reporte, acá pues digamos que de algunos datos que teníamos y acá pues de tener digamos que algo más sencillo pero que no por ser digamos que sencillo, no lo podemos utilizar para también llegar a unos análisis y por qué no tenerlo como plantilla dentro de lo que nosotros necesitemos. Digamos que en ese sentido, pues sí nos faltan digamos que muchos temas y que la aplicabilidad de la herramienta pues es bastante profunda. O sea, nosotros en temas ahora estadísticos, matemáticos, de ciencias de datos, en investigación, en ingeniería, en estudios sociales, económicos, financieros, o sea, en todas las aplicaciones, en todas las ciencias, en todas las disciplinas, nosotros podemos aplicar la herramienta. Yo no puedo decir a un solo campo. No, estamos nosotros abiertos a todos los campos, la herramienta lo puede hacer, análisis cuantitativos, cualitativos, bueno, en fin, lo que se requiera. Nosotros, digamos que en ese sentido, brindamos un apoyo desde acá, desde Software Shop, para lo que se requiera, digamos que en la aplicabilidad. La idea de generar estos talleres, de encontrarnos en estos lapsos de tiempo, es poderles mostrar algo de la herramienta. Si bien empezamos con algo sencillo, pues la idea es ir ahondando en algunas otras cosas. Nos gustaría mucho que nos dejaran temas propuestos para saber, digamos que en qué les gustaría que pudiéramos llevar la herramienta o encaminarla hacia algo. No sé, yo creo que ya podemos dar tiempo a las preguntas. Perfecto, Dalila. Entonces, igual invitamos a nuestros asistentes que nos envíen sus preguntas vía chat, también para poder transmitirlas a la instructora. Dalila, aquí nos pregunta, ¿se pueden manejar informes estadísticos sobre SigmaPlot? Sí, señora. Sí, sí, sí. Los informes estadísticos, claro, análisis estadísticos, los que queramos. La herramienta, acá, voy a compartir nuevamente mi pantalla. Nosotros tenemos acá una parte de, digamos acá, análisis. Y miren todo lo que nosotros tenemos de estadística. Nosotros tenemos, por ejemplo, acá en Index tenemos la parte de ANOVA, por ejemplo, regresiones. Tenemos esta parte de análisis de muestras, de la estadística descriptiva. Miren todo lo que nosotros tenemos. Tenemos todo un panorama, tenemos todo un menú de análisis estadístico. Entonces, sí, claro, nosotros, la parte de estadística es una herramienta muy potente. Ok, por acá tenemos otra pregunta. ¿Es posible integrar SigmaPlot con herramientas de Microsoft Office? Sí, sí, nosotros vimos durante el taller que teníamos, la práctica lo hice, Excel, pero algo muy interesante es que dentro de la herramienta yo puedo embeber Excel. Yo puedo trabajar teniendo Excel, o sea, perdón, SigmaPlot y trabajar Excel desde allí. Es una práctica muy, muy sencilla y que podríamos trabajar en el desarrollo de algún webcast. Y Word y PowerPoint, por ejemplo, Microsoft lo podemos trabajar. Si bien la herramienta también está dada en entorno Windows, ¿no? El sistema operativo. Entonces, pues digamos que es muy sencillo el manejo de estos productos, de esta familia, pues con el software. Perfecto, Dalila. En el momento no tenemos más consultas. ¿Quieres agregar algo antes de finalizar? ¿Algún comentario adicional? Sí, que si necesitan, digamos que cualquier colaboración, cualquier apoyo, pues nosotros estamos, digamos que en cuanto a licencias, el apoyo de instalaciones, temarios y demás, digamos que pues obviamente aquí está Lisa, quien pues ya dejó el contacto y pues por página web también nos pueden encontrar. Me queda solo el agradecimientos por este espacio, por regalarnos, digamos que esta hora y que ojalá podamos hacer comunidad, generar una red, digamos que en ese sentido de esta herramienta, para pues digamos que estar allí apoyándonos en cuanto a lo que necesitemos. Vuelvo y repito, en la aplicabilidad de nuestra disciplina, de nuestras investigaciones y de lo que se requiere. Mil gracias a todos.
Para mayor información respecto al software o en temas relacionados, no duden en contactarnos a través del correo electrónico entrenamientos@software-shop.com o visitar nuestra página web www.software-shop.com.